Vamos a hablar de suculentas y de cactus, que son dos plantas que han ganado muchísima aceptación, tienen muchos seguidores, porque son hermosas y porque además sirven para decorar espacios internos o externos. Sirven para embellecer algún rinconcito que tenga en la casa. Así que vamos a hablar de cómo cuidarlas, cuáles son sus características principales, y para eso nos acompaña en la sección de jardinería de Evergreen Elías Guzmán de Viveros Holanda y don Emilio Ávila, gerente comercial de Evergreen. A ambos les agradecemos por estar esta mañana con nosotros. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Randall. Un placer. Don Elías, la primera pregunta es para usted. Señor. Y es si las suculentas y los cactus son familia. Vamos a ver, muchas veces se ha hablado de suculentas en este programa y siempre nos dan la misma definición, que es válida, que es una planta que guarda. Las suculentas son plantas que almacenan agua en sus estructuras, raíces, tallos y hojas. Lo que no nos dicen es que eso no es una clasificación botánica propiamente de las plantas, simplemente es una categorización o una forma de agrupar a todas las plantas que reúnen esa característica de guardar agüita. Si somos muy estrictos con la definición, incluso es una china, las matitas del jardín, si uno le ve los tallos, son herbáceos que guardan agüita. Entonces una china también es una suculenta. Sin embargo, no nos vamos a ir por ese lado, vamos a lo que uno popularmente conoce como suculentas, que son todas estas. Bajo esa definición de suculenta podemos afirmar que un cactus es una suculenta, pero eso no quiere decir que todos los cactus son suculentas, porque hay una excepción de una especie de cactus que es nativa de Costa Rica, que es una peresca, que su tallo es más bien leñoso. Entonces ella no es una suculenta, es el único género de los cactus. Y no todos los suculentas son cactus tampoco, las suculentas abarcan una gran cantidad de géneros y especies de plantas. Ahora, ¿cuáles son las principales características que tienen estas plantas? Pues lo que normalmente o comercialmente conocemos, lo que uno ve en los viveros como suculentas, son como este grupito de plantas que trajimos acá. Esto es una selección de plantas. Hay bellezas. Muchas gracias. Felicitarlo porque qué muestra más bonita de suculentas y de cactus. Sí, es que en realidad en esto de suculentas hay muchísimas bellezas y esto de coleccionar suculentas ha ido tomando auge a través de los años. Y sí, las principales características de las suculentas es eso que decíamos, la capacidad de guardar agua. Entonces, como ellas guardan agüita, generalmente tienen cuerpos como crasos, como gordos. En este caso, lo que más destaca en casi todas ellas son las hojas, pero por ejemplo los cactus lo que tienen gordos son los tallos. Las hojas evolucionaron de tal manera que se convirtieron en espinas y los tallos se hicieron mucho más gordos, en algunos casos globulosos, en otros casos cilíndricos, otros casos columnares. Y así sucesivamente. Hay otro tipo de plantas que más bien las suculencias están en sus raíces, formando bulbos, pseudobulbos, e igualmente esos son cuerpos a donde la planta almacena agüita. ¿Son plantas ideales para estar en interior o en exterior? Vamos a ver, es muy variado porque, como les decía, suculentas abarca un montón de géneros y especies. Entonces es difícil, es como decir, los animales pueden estar dentro o fuera de las casas, hay mucha variedad. Entonces, lo mejor es informarse a donde ustedes compran las matitas, informarse cómo lo ha cultivado la persona, porque esa es la persona que le puede decir si son de sol o de sombra, porque hay algunas que son más de sombra. Por ejemplo, las abortias, que es todas estas matitas que están acá, que son como gorditas, que las ves que son como bombitas. Ellas son nativas de Sudáfrica, son súper duras al tacto. Ellas son nativas de Sudáfrica y si uno las ve en fotos de donde son nativas, en su hábitat viven prácticamente enterradas. Y lo único que asoma son las ventanas. Las ventanas son como estas partes que nos estaba tocando Randall. Esto es lo único que sobresale y todo el cuerpo de la planta está escondido. Entonces la planta... ¿En la tierra? Dentro de la tierra, están completamente dentro. De hecho, cuesta mucho a veces verlas. Y la fotosíntesis la planta la lleva dentro de la hoja. Por eso es que se llaman ventanas. Entonces este tipo de plantas, si uno las pone al sol, se pueden quemar fácilmente. Pero si nos vamos al contrario, por ejemplo las equiverias, que es todo esto, que esto es un género nativo de América, ellas en hábitat están al puro sol. Pero ¿qué pasa? Que yo como cultivador, como en Costa Rica llueve tanto, ellas no soportan tanta agüita. Entonces las cultivo en invernadero con menos luz. Ellas se pueden acostumbrar al sol, pero hay que hacerlo de manera paulatina. Entonces por eso es que le digo que mejor busquen consejo de la persona que se lo vendió para que le asesore cuál es el mejor cuidado. Pero hay mucha variedad. Si uno quisiera plantas de interior puede tener y exterior también. La humedad en exceso, ¿de qué forma les afecta? Vamos a ver, las plantas, a pesar de que son suculentas y sabemos que ocupan poca agua, necesitan agua. El proceso de fotosíntesis de ellas necesitan agua, necesitan dióxido de carbono y necesitan luz. Las tres cosas para poder fotosintetizar. Ahora bien, no siempre tenemos que huirle al exceso de riego y de humedad.
porque estas plantas no saben manejar eso. Ellas están preparadas o evolucionaron para vivir en lugares donde no hay un montón de agua disponible. Entonces, ellas tienen la capacidad de soportar largos periodos con poca agua, pero no saben manejar el exceso de agua. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso del exceso de humedad. De ahí viene la importancia de un buen sustrato a la hora de sembrarlos. Y por eso será que uno escucha que si a usted se le muere una suculenta es porque ya no tiene habilidad. Sí, las ¿verdad? suculentas Porque son súper nobles. Son matitas muy nobles y de fácil mantenimiento. De hecho, eso es una de las razones por la que han ganado tanto espacio en el gusto del cliente de plantas, porque son plantas que ocupan poco espacio. Miren esta mesita, que es un tamaño mediano, tenemos una variedad súper amplia de plantas. Es impresionante. Y es una mesita pequeña, son plantas que con unos minutos que le dediquemos a la semana, ya están bien. Más bien a veces el sobrechinear las plantas no es ideal en ningún tipo de planta, sobrechinearlas, como estarlas tocando, a ellas no les gusta que las toquen, no les gusta que les estén moviendo de lugar. Entonces es todo lo contrario de lo que uno piensa, que pueden ser chineadas, más bien al contrario, son súper poco chineadas. Don Emilio, entiendo que Evergreen tiene un sustrato especial para este tipo de plantas, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, nosotros tenemos un sustrato especialmente para cactus y suculentas. Como dijo Elías, hay que tener mucho cuidado con estas matas. Si bien son bastante fáciles de cuidar, el exceso de humedad siempre tiende a, ocasionar problemas graves, ¿verdad? Por eso es que sustrato está a base de gravas y arenas. El 50% es más de gravas y arenas, asimilando el ambiente natural de estas plantas, que son semidesértico, desértico, las rocosas en Latinoamérica. Entonces sí, es genial para esto. ¿Cómo es que funciona? Bueno, esto al ser de gravas y arenas, lo importante de esto es tener un buen drenaje, ¿verdad? Que no almacene demasiada humedad. Entonces, necesita tener espacios para que recorra el agua, para que no quede ahí embotada, ¿verdad? Y también una buena oxigenación. Muchos problemas con las suculentas es que se siembran en tierra. El problema de sembrarlo en tierra es que la tierra va comprimiendo poco a poco cada vez que uno le va echando agua y esto ahoga las raíces, entonces no deja alimentarse, no deja que absorba el agua, no deja que absorba el fertilizante que uno le va a poner. Entonces esto es especial para eso, para que le dé espacio de crecer, para que le dé espacio de alimentarse y para que respire la planta. ¿Y cuál es la recomendación de uso? Bueno, a ver, nosotros lo que recomendamos es que siempre determinen qué tipo de sustrato viene, ¿verdad? Cuando ustedes compran una suculenta, cuando ustedes compran un cactus, asegúrense de saber dónde está cultivado por el problema que hablamos anteriormente. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente llegar a sacarla solo en sustrato, no en tierra, ninguna combinación, sustrato especial para cactus y suculentas y meterla ahí y ahí le va a crecer perfecto. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo? ¿Cada cuánto? En realidad el sustrato es la base, ¿verdad? Es en lo que está cultivado. Entonces, con una vez que lo cambien, ¿verdad? Y tal vez estarlo cambiando como cada 2 años. Normalmente, si bien son muy nobles, van perdiendo con el tiempo un poco de nutrientes que trae el sustrato especialmente. Pero sí, cada 2 años se puede estar cambiando y esa primera vez es esencial. Entonces, también entiendo que hay un tipo de fertilizante ideal, ¿verdad? Para ellas. sí, de hecho estamos muy emocionados porque lo acabamos de sacar. Este es el fertilizante de cactus y suculentas, especial para ellos. Sin embargo, también sirve para todas estas plantas que almacenan humedad en las hojas. Gloxinias, begonias, violetas, hasta la sábila que está en el patio de la casa, ¿verdad? Porque es un tipo de suculenta. Es muy noble, la formulación es muy noble, por lo que dice Elías, ¿verdad? Que no requiere mucho cuidado, pero sí necesita nutrientes claves. ¿Qué tenemos que hacer? Porque a veces pasa, ¿verdad? No solamente que la plantita uno la ve como triste, ¿verdad? Sino que también detiene su crecimiento. Es muy normal. Hay que primero entender que las plantas, todas estas plantas, como vienen de lugares donde hay muy pocos nutrientes y poca agua, todos los procesos naturales de ellas, de crecimiento, de proliferación, de floración, todo eso son un poquito más lentos. Entonces uno tiene que tener entendido de que ellas de por sí son lentas. Sin embargo, cuando uno ya ve 1 o 2 años y no ve cambios en la planta, generalmente puede ser que haya alguna plaga de raíz, que en ese caso habría que sacarla. Bueno, las 3 razones hay que ser la misma. Puede ser plagas de raíz, puede ser que la maceta ya necesita sustrato nuevo, o puede ser también que la planta necesita una maceta un poquito más grande. Entonces, cualquiera de estas 3 razones, hay que sacarla de la maceta, lavarle las raíces, botar el sustrato viejo. Podemos reutilizar la misma maceta, en el caso de que no fuera muy pequeña para ella. Se lava bien y se coloca con sustrato nuevo otra vez de Evergreen. El sustrato de Evergreen es muy bueno, trae todos los elementos que ocupan. ¿Qué es lo que ocupan ellas en el sustrato? Un tipo de sustrato que nos permita
que se mantenga la humedad pero sin encharcar, que permita el drenaje y que no proliferen los hongos. Entre más materia orgánica, más chance hay de que hayan hongos, y hay algunos hongos que vienen desde la raíz de la planta, que es muy común en las suculentas. Hay que recordar que Costa Rica es un país que es súper húmedo, y la mayoría de estas plantas no son de climas tan húmedos, son de climas más secos, entonces tenemos que tener un poquito de cuidado con eso, con manejar un muy buen sustrato. Bueno, vamos a echar un último vistazo a esa belleza. Estoy sorprendido de la amplia variedad de plantas. ¿Como cuántas variedades existen? Miles, literalmente miles, y todos los días pues los biólogos y botánicos también trabajan a diario en descubriendo nuevas especies, también recatalogando. A veces alguna especie ya está catalogada como dentro de un género y la recatalogan en un género nuevo. Aparte de eso, nosotros los cultivadores que trabajamos en la parte comercial hacemos hibridaciones. Nosotros, por ejemplo, nosotros Viveros Holanda tenemos algunas plantas que son híbridos, que nosotros las hacemos a mano. Por ejemplo, estas floraciones, si yo agarro esta planta y la polinizo con esta otra planta, voy a obtener un tercer individuo con características de esta y esta planta. No en todos los géneros y especies se puede hacer, pero eso es una de las cosas que los apasionados de este hobby tenemos, que es la hibridación de plantas y obtener nuevos individuos con características de diferentes plantas, y es algo sumamente lindo. Es un proceso que es muy lento, pero sí hay miles y miles. En Costa Rica contamos con equeverias que son nativas, que son 2 equeverias que por el lado de Cartago se encuentran, que son la Echeveria pittieri y Echeveria australis. Tal vez no sean tan espectaculares en la parte ornamental como este tipo de plantas, que en su mayoría son híbridos y con algunos tipos de mutaciones, como por ejemplo esta que es una Echeveria rainbow, que esto es una Echeveria que es un híbrido con una mutación que se llama varigación, o esta que es una janaicada, esta que es una madonna. Esta es una Echeveria romeo, que también la buscan mucho, y así sucesivamente. Lo que es Echeveria es como el género rey de las suculentas, que son estas, que tienen hojas espiraladas, con hojitas gorditas, que ya todo el mundo la conoce y que es lo que uno se le viene a la mente cuando le dicen suculentas. Pero en realidad es muy amplio, como por ejemplo estos que son Aizoaceae, que son litops, estos que son Conophytum, que son de la misma familia, estos son de otra familia, que se llama Apucinaceae, que las flores huelen feo, huelen como a, ¿qué les digo? Como a carne mala, para atraer moscas, porque las moscas es quien las poliniza. Estos aloes también, estos son nativos de África. Las euforbias es otra familia muy amplia de suculentas. En euforbia es una familia de las más amplias, que contiene muchos géneros y especies. Por ejemplo, la pastora de Navidad es una euforbia. Sin embargo, la euforbia, la pastora de Navidad no se cataloga como una suculenta. Bueno, hay todo un mundo por conocer. Sé que tienen un sorteo entre los televidentes de Buen Día. Por supuesto, no van a venir con tantas cositas, sino traerles algo para ustedes, claro. ¿Quién nos cuenta? ¿Qué es lo que Claro, lo que vamos a hacer es, bueno, no los tenemos en cámara. Elías se encargó de traer unos terrariums hermosos con un montón de especies diferentes, y obviamente está acompañado de una canasta de productos Evergreen. Entonces tenemos 2 ganadores, son 2 terrariums diferentes con 2 canastas. Bueno, todos a participar. Sí, claro. Muchísimas gracias. Porque el regalo está no solamente hermoso, ya lo vi yo por aquí, sino que además viene con todo el kit para cuidado, ¿verdad? Claro, y si me permites también recordarles que está tanto las redes sociales como Evergreen como nuestras, por si ocupan algún soporte o asesoría sobre los productos Evergreen o las plantas, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver, más información la encuentra en el Facebook Evergreen Costa Rica y en el Instagram Evergreen_CR. Para contactar a Elías Guzmán lo puede hacer en el WhatsApp 8448-1852, en el teléfono 2262-6902 y en el Facebook e Instagram de Viveros Holanda. Y nada más mencionarles que esta es una parte de nuestra colección. Estas matitas en realidad no están en venta, es una selección que hicimos para mostrarles un poquito de la variedad, pero igual en el vivero sí hay otro tipo de plantas muy bonitas que están disponibles. Me imagino que uno llega ahí y se le pasa la mañana rapidísimo. Claro. Vieras que eso es una de las cosas bonitas de trabajar con plantas, y por eso es un hobby que la gente usa mucho. El ratito que uno agarra con las matas se le olvida completamente todo el estrés y los problemas. Entonces, la catarsis. Sí, es muy importante. Ahora. Muchas gracias, señores. Gusto, gracias por habernos acompañado, sí, por habernos alegrado la mañana, porque las plantas siempre alegran cualquier espacio donde se encuentren. Muchas gracias, Manuel. A ustedes.